Los siglos XVII y XVIII son los siglos del absolutismo en Francia y la monarquía parlamentaria en Inglaterra. La hegemonía de España en los siglos anteriores es sustituida por la mayor influencia en el mundo de Francia e Inglaterra. El siglo XVII fue la era de la revolución científica, con la aparición de la experimentación y el método hipotético deductivo establecido por Galileo Galilei. Newton describe la ley de la gravedad y Descartes establece la duda metódica. A finales del siglo XVIII se separan definitivamente las profesiones de cirujano y la de barbero. En París, el Colegio de San Cosme se transforma en la Real Academia de Cirugía y en Londres se crea el Real Colegio de Cirujanos. De la profesión de cirujano evolucionarían los dentistas, los oculistas y los traumatólogos. Todos estos profesionales debían comparecer ante una comisión del gobierno y obtener una licencia, para poder de esta manera distinguirlos de los charlatanes y embaucadores. Pierre Fauchard es considerado como el padre de la odontología moderna. Destacó por el aporte de avances en odontología conservadora, periodoncia y prostodoncia, pero también estableció innovaciones en patología y cirugía bucal. Escribió el libro El cirujano dentista, donde presentaba nuevos instrumentos de cirugía oral adaptados a partir del instrumental de joyeros, relojeros y barberos. Lawrence Heister fue un reconocido anatomista y cirujano general militar, con una extensa lista de publicaciones. Destacaron sus 2 volúmenes denominados Instituciones quirúrgicas, donde describe el tratamiento del labio leporino, el trismo, el cáncer bucal, los cálculos salivales, los épulis, las comunicaciones oroantrales y las esodoncias. John Hunter, considerado el padre de la cirugía moderna, fue cirujano militar y también estudió la práctica de la odontología. Hizo un estudio detallado de los dientes y los maxilares en su trabajo La historia natural de los dientes humanos. Era el primer texto que intentaba ver la odontología desde un punto de vista anatómico, fisiológico y patológico. Estudió el proceso de consolidación de fracturas, describiendo la transformación del hematoma en callo y en nuevo hueso. Su expresión "no pienses, experimenta" establecía la base científica de la cirugía basada en el conocimiento de las causas y el mecanismo de la enfermedad, dando tanta importancia a la fisiología como a la anatomía. El enigmático Ansel Jourdain era un cirujano general que consideraba que el trabajo de los cirujanos dentales, como el caso de Fauchard, no tenía una visión adecuada de la cirugía general. En el otro lado, consideraba también que los cirujanos generales tampoco tenían una visión adecuada de la cirugía bucal. Escribió el primer tratado de 2 volúmenes especializado en cirugía bucal, donde se abarcaban gran parte de los temas de la especialidad actual: tratamiento de abscesos, patología de glándulas salivales, tumores, hemorragias y patología sinusal. El inicio del siglo XIX se caracteriza por el nacimiento de los Estados Unidos como la primera democracia del mundo tras la Declaración de Independencia en 1776. Posteriormente, la Revolución Francesa también ocasionó un cambio en los sistemas políticos de toda Europa. En este siglo se produce la fusión de la medicina con la cirugía, pasando esta última a ser considerada como una ciencia. Estados Unidos toma la delantera en el avance científico y en Europa el surgimiento de Alemania como una nación unificada hizo que Berlín sustituyera a París en los avances de la medicina y la cirugía. A principios de siglo, en Estados Unidos, la mayoría de los profesionales que realizaban cirugía bucal eran doctores en medicina que habían obtenido una formación de los cirujanos dentales
emigrantes del viejo continente. En 1840 se crea el Baltimore College of Dental Surgery por el tesón de dos médicos con dedicación a la odontología, Horace Hayden y Chapin Harris. En 1848 se realiza el primer procedimiento descrito de cirugía ortognática. Se trataba del caso de la señorita Mary, de Ohio, de 20 años de edad, que había sufrido heridas severas por quemadura 15 años antes y que presentaba secuelas con una importante deformidad de la cara. El protagonista de esta intervención fue Simon Hooligan, médico con dedicación a la odontología, considerado como uno de los dos padres de la cirugía bucal. Hooligan realizó un plan quirúrgico en 3 fases. El prognatismo fue tratado mediante osteotomías mandibulares y bloqueos maxilomandibulares. La cicatriz cervicofacial fue resuelta con un colgajo pediculado de deltoides y la deformidad del labio inferior mediante un colgajo de avance en VI. En sus últimos 10 años de vida, Hooligan realizó intervenciones de 50 fisuras palatinas, 150 tumores orales, 200 intervenciones en seno maxilar, 10 reconstrucciones de mandíbula y 50 reconstrucciones de labio, todo ello en la época preanestésica. En 1842 obtuvo un título honorífico del Baltimore College. Antes del siglo XIX, varios profesionales realizaron procedimientos de reparación del labio leporino y del paladar hendido. El labio se intentaba reparar, pero obteniendo resultados funcionales y estéticos muy cuestionables, y por otro lado la fisura palatina se solía asociar a la sífilis, y en la mayoría de las ocasiones no eran tratadas. El cirujano alemán Werner Hagedorn diseña un colgajo cuadrangular para la reconstrucción del labio que sirvió de base para las relevantes técnicas posteriores de Le Mercier, Tennyson y Millar. El alemán Karl von Graf y el francés Philibert Rousse se disputaron el mérito de realizar el primer procedimiento de estafilografía submucosa para mejorar la competencia velofaríngea. La segunda mitad del siglo XIX es la de la Europa imperialista y colonial. En este periodo aparecen 3 avances indispensables en cualquier ámbito de la cirugía: la anestesia desarrollada por el odontólogo americano Horace Wells, la asepsia impulsada por el cirujano inglés Joseph Lister y la radiología descubierta por el físico alemán Wilhelm Röntgen. James Garrison es considerado el otro padre de la cirugía bucal. Era médico y odontólogo y fue profesor del Dental College en Filadelfia. Afirmó que si el médico o el odontólogo limita su práctica a la cirugía de la boca, debería denominarse como cirujano bucal. Con su obra, Assistant of Oral Surgery, escribió el primer libro de texto de la cirugía bucal moderna. Recomendó abordajes intraorales para evitar las cicatrices faciales, así como el motor dental para las intervenciones en el hueso. Bernhard von Langenbeck fue un experimentado cirujano general militar. Ha sido relevante en cirugía bucal porque en 1862 describe la primera reconstrucción anatómica del paladar fisurado, utilizando su técnica todavía vigente de incisiones bilaterales de descarga. Thomas Gunning era un inmigrante irlandés que se formó de manera extraoficial con un dentista en Manhattan. Su aportación a la cirugía bucal durante la Guerra Civil Americana fue la invención de una férula fabricada en vulcanita que permitía la fijación intermaxilar en las fracturas óseas con una oclusión adecuada. Al final de su vida, el Baltimore College le concedió un título de odontólogo de manera honoraria.